Buen día chicos, bienvenidos a un día más. Hoy es jueves 12 de febrero, son las 9:20 de la mañana. Vamos a ver lo que está haciendo SPY. No me gusta mucho lo que está haciendo, ya le eché un ojito por el celular, pero vamos a ver. Tenemos a SPY dentro de la misma zona del día de ayer, donde buscamos esas ventas, esos puts. Ahora vuelve a estar dentro de esa zona. Quiere decir que de esta consolidación que pensábamos que habíamos salido, nos volvemos a encontrar dentro. De igual forma, en SPY como en IAS. Es decir, tanto en el futuro como en el ETF estamos dentro de esta acumulación. ¿Qué vamos a hacer? Simple. Vamos a irnos a 5 minutos y voy a eliminar esta zona de aquí y esto es lo que voy a hacer. De hecho, lo voy a hacer así. Esta es la zona donde yo voy a querer trabajar. Esta zona de aquí. Si rompe hacia arriba, tenemos espacio para buscar esos calls hasta esta zona de aquí, maybe hasta acá, dependiendo del momentum. Si rompe acá, tenemos espacio para esta zona de aquí o para esa mecha que dejó el precio el día de ayer. ¿Ok? Vamos a ver SPY, a ver cuál se perfila mejor. Aunque probablemente las dos sean exactamente iguales. Sí, sería exactamente igual. Hoy sí voy a ser bien estricto con el tema de la caja. Precisamente porque estamos dentro de consolidación de nuevo. Si lo podemos apreciar aquí, toda esta zona de acá es zona acumulativa, zona de consolidación. Se puede apreciar tanto en el ETF como en IAS. Entonces, esta va a ser mi zona de trabajo. Quiebre hacia acá, espacio de trabajo quizás hasta aquí. Quiebre hacia acá, espacio de trabajo quizás hasta acá. No voy a hacer otra cosa que no sea eso. Así que nos vemos en unos minutos cuando el mercado apertura. Grafiqué una pseudo zona aquí en 5 minutos y activé una media móvil de 200 para ver si el día de ayer había respetado, y efectivamente respetó justo en esta área de aquí. La pseudo zona la coloqué para posiblemente posiciones digamos generadas antes del quiebre, bien sea de aquí o de acá, así como fue el día de ayer, donde pudimos haber esperado el quiebre completo aquí, pero esta pseudo zona nos ayudó a entrar, digamos, con un poco más de anticipación. Esta vez vamos a esperar la pseudo zona a ver cómo vemos el momentum del quiebre, porque justo en la salida de la pseudo zona está la media móvil de 200, a ver con qué fuerza la rompe y a ver si podemos venir a rellenar el gap. Decidí quedarme con el gráfico de SPY, sin embargo voy a estar rotando entre SPY y ES. Dentro de este put
Vendo mitad. Bien, chicos, vamos a explicar qué fue el día de trading de hoy. Cerré con un 13.06%. Sin embargo, vamos a ver cómo evolucionó este trade y cómo se dio. Bien, como habíamos dicho antes de la apertura del mercado, esta era nuestra zona. No queríamos tradear a menos que rompiera aquí o acá. Trazamos esta pseudo zona aquí. Esto es una zona de los 15 minutos, es decir, de los primeros 15 minutos del mercado. Vimos la rotura de la zona y yo entré justo aquí. Justo ahí abajo entré y fue bien mala esa entrada. Si se dan cuenta durante el video, cuando voy colocando esto, estoy buscando una zona para colocar un 1 a 2. Sin embargo, veo que esto está muy extenso. Entonces, ¿qué hago? Por un momento vine, lo eliminé y me centré en ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y como habíamos dicho, de si rompía ciertas zonas y vamos a buscar de aquí a acá o de aquí a acá, es decir, dentro de esos espacios de ventana que tenemos, lo que hice fue centrarme. Ok, mi entrada fue mala. Entré aquí. Entré en lo más bajo que se pudo haber entrado en ese trade. ¿Cuál es el siguiente nivel al que yo puedo llegar? Este de aquí. Ok, si yo llego a este de aquí, entonces desde este momento, este va a ser mi nivel de profit y este de aquí va a ser mi nivel de stop. Cuando el precio llegó a esta zona, yo estaba en un menos 26%. 1% más de lo que yo como tal asumo. Yo asumo frecuentemente 25-50. Es decir, arriesgo 25, busco 50% de ese retorno. Entonces, ¿qué hice aquí? Estuve monitoreando este movimiento. Me pasé a un minuto a ver qué era lo que hacía esto, porque como les digo, entré acá, vi rechazo 9 y en 20 vi este rechazo, la aguanté un poquito más y ya cuando se desplazó de aquí a acá, pude cerrar justo ahí. No me dio tiempo de avisarle a los chicos de Telegram entre que lo monitoreaba, veía la valorización de los contratos, lo cerraba, enviar el cierre. Lo tuve que enviar justo como por acá, cuando esto iba como por aquí. Una de las cosas de digamos, tradear o enviar oportunidades es que a veces no se puede hacer de forma precisa. Por eso es la finalidad de estos videos, para poder enseñarles a ustedes cómo se hace y puedan tener sus propias decisiones de cierre. Ahorita acabo de ver que se desplazó hacia abajo bien. Sin embargo, la oportunidad real era, bueno, en mi opinión, era aquí quebrando esto. Pero ¿qué pasa? No creo que vaya a haber volumen suficiente ahora por todos los movimientos agresivos que hemos tenido. Siento yo que nos vamos a quedar consolidados el resto del día. Espero que no, espero que pueda seguir bajando. Una entrada que estuve viendo, pero ya al venir break-even, día perdido antes de ayer, preferí no hacerla. Y esto hubiese sido una muy buena oportunidad, fue cuando vi en un minuto el desplazamiento, el cierre y el rechazo. Esta vela de aquí pudo haber sido una excelente vela para uno poderse posicionar y poder capturar esto un poco más preciso y sacarle un poco más de rentabilidad a ese movimiento. ¿Cuál fue el resultado? Fue 13.06%. Se lo voy a mostrar aquí en la pantalla. 13.06. De todas maneras, para que se vea que es real. Igual lo voy a mostrar aquí por el grupo de Telegram. Estoy viendo que esto se está desplazando. Increíble. Sigo considerando que
esto es el trade o es el trade ideal. Vamos a mostrar un momentito el Telegram. Aquí podemos ver, voy a abrir el Telegram acá. Aquí podemos ver el gráfico enviado, el IS, el SPY, dentro de puts, cuando cerramos la mitad. Aquí dije que no me dio tiempo de enviar el cierre, bendito antes del retroceso y el resultado que les acabo a ustedes de mostrar. Fue un día de esos que sabes que fue bien, sabes que fue profit, pero no te sientes lleno con la posición, no te sientes... Obviamente que siempre hay que sentirse agradecido, siempre, pero no te sientes conforme. ¿Por qué? Porque sientes que el recorrido no fue claro, sientes que la posición la pudiste haber hecho mejor, sientes que pudiste haberlo hecho mejor. Sé que pude haberlo hecho mejor y a veces en estos tipos de trades, a pesar de que hayas hecho dinero, cuando sabes que pudiste haberlo hecho mejor, a pesar de que haya sido en ganancia, no te quedas satisfecho. De hecho, el día que perdimos, me sentí mejor conmigo mismo porque sabía que esos eran los trades que yo estaba buscando. Sencillamente me anticipé. Pero al final del día, era eso lo que yo estaba buscando. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sí, fue la pseudozona, sí tuvimos el quiebre, sí nos posicionamos y se dio, pero el timing, es decir, el momento en el que tú entras en el trade, el momento en el que presionas el botón, el timing es muy importante. Y justo cuando vi la entrada, literalmente dudé 2-3 segundos y esos 2-3 segundos que dudé fueron suficientes para ponerme abajo del todo. Si hubiese tomado una posición un poco antes, justo en ese proceso del quiebre, y me hubiese, voy a decir una palabra traducida al inglés bien mala, filiado, fill, cuando te hace el fill, la posición correcta, no se me hubiese ido un menos 26% y tener que aguantar 1% más de drawdown. Ustedes podrían decir, bueno, pero es un 1% más de drawdown. Sí, pero hay momentos que ese 1% de drawdown, dependiendo de la velocidad con la que se mueve el mercado, te puede llevar a un menos 30. Porque no sé si se recuerdan, pero el día, no sé si fue el día de ayer o el día de la pérdida, esa vela tan grande, hay momentos donde te desvaloriza mucho el contrato y por eso en opciones tenemos que ser específicos. Si estuviéramos trayendo futuros, que más adelante lo vamos a hacer, vamos a hacer un proceso de pasar una posición de fondeo, retirar, etcétera, pero no todavía, porque esto es para mí lo correcto. No es que hacer una prueba de fondeo no, sino más bien si tienes capital para hacer trading, hazlo. Si no, utiliza una cuenta de fondeo. Ese es el punto que quiero llegar. Pero bueno, si estuviéramos haciendo futuro, pues no, es mucho más fácil. El momento que presionas, el momento que entras, te filea casi que instantáneo. Pero acá no, en el momento que yo entré, vi como la vela empezó a subir y empezó a aguantarme la posición. Es decir, en el momento que presioné comprar por mercado, tardó unos 3 segundos en tomarme la posición. Y eso hizo esa diferencia. Por eso que cuando yo vendí a un más 20% y cerré la posición en un 25 punto y algo. Casi esos 26. No pude irme a los 50. No pude. ¿Por qué tomé la decisión de salirme antes? Tomé la decisión de salirme antes, número uno, porque fui filled muy abajo. Y segundo, porque estaba cerca de esta zona de piso. Era mi ventana. Y yo dije, si ya aguanté esto, estoy aquí abajo y justo veo ese push, voy a agarrar lo máximo que pueda. Y fue lo que hice, agarré lo máximo que pude y dije, ¿sabes qué? No pasa nada, prefiero irme con algo que aguantar una pérdida, porque si hay que entender algo, chicos. Si aguantamos un menos 26 y el trade se empieza a dar a tu favor, debes aguantarlo igual. No tiene sentido que aguantes un menos 26% y apenas se ponga positivo cerrarla, no.
mira el proceso del trade, mira la evolución del trade y ahí define cuándo hay que posicionarse, cuándo hay que salir y sobre todo la paciencia es muy importante. ¿Ok? Fue un buen día, más 13%. Estamos positivos. Ya, bueno, estamos break-even en la semana. Mañana es el último día, mañana es viernes, pero mañana vamos a entrar, si es que llegamos a entrar, bien defensivos, en el sentido de que si no hay posición que se cumpla A+, es decir, A+, un setup 10 de 10, no vamos a entrar. ¿Ok? Así que fue un buen día. Espero que hayan disfrutado del proceso, de la entrada, de cómo, digamos, lo veo. Recuerden, cada trader tiene su estrategia. A lo mejor como yo lo hago, te gusta, no te gusta. Eso está bien. Lo importante es entender tu estrategia. Y yo entiendo la mía. Cuando hablamos de trading, todavía no hemos hablado de swing ni nada por el estilo. No creo que lo vayamos a hacer porque eso es algo que solamente comparto para los estudiantes. Pero es muy importante, sea cual sea tu estrategia, entenderla. Porque antes, si yo hubiese entrado en ese trade, hubiese seguido esperando ese 1 a 2. Pero también tienes que entender qué ha hecho el mercado antes, cuántas veces se ha desplazado, cuánto cayó el martes. Y falta un día para que cierre la semana. ¿Cuál es la probabilidad de que el mercado vuelva a quedar así? Entré tarde, hasta donde tengo un proceso de desplazamiento. Pudo haberme salido con un más 15% o cero. Pero bueno, lo hicimos de forma correcta, nos desplazamos de forma correcta y sencillamente esperamos un día más. Así que espero que les haya gustado, digamos, esta reflexión a la hora del trading. Espero que les haya gustado el proceso, como lo hice, como vieron que estaba pensando, moviendo el stop loss, identificando cuál era la mejor zona, transicionando entre yes y SPY y 5 minutos y 1 minuto para ver qué zona podía chocar. Y bueno, lo hicimos bien, pero se pudo haber hecho mejor. Nos vemos el día de mañana.